Bien, damos inicio entonces a la segunda sesión de este seminario de investigación Fondesit, Estasis, Tragedia y Democracia Griega. Y en esta ocasión tenemos, bueno, la alegría y el honor de contar con la participación del profesor Tuyan Yuin, un destacadísimo académico de una obra bastante extensa, prolífica. Son muchos los artículos que ha escrito, ha publicado en destacadas revistas nacionales e internacionales. En lo particular, yo solo quiero destacar dos libros relativamente recientes del profesor Tuyan Yuin, el libro Tras lo singular, Foucault y el ejercicio del filosofar histórico, y otro libro que ha editado también en conjunto con el profesor Rodrigo Carmi. El texto se denomina Biopolíticas, Gobierno y Salud Pública. El profesor Tuyan Yuin es académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y es también investigador responsable de un Fondesit de iniciación cuyo título es Biopolítica y Racionalidad Gubernamental, elementos para una renovación de los aportes de Foucault a la educación. En esta ocasión, el profesor Yuin nos va a compartir la ponencia titulada ¿Qué pueden las masas? Notas sobre la noción de hoi polloi y sus desafíos para la democracia. Entonces, procedemos a dar la palabra al profesor Tuyan Yuin. Estimado Tuyan, siempre una alegría escucharte. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, buenas tardes a todas, todos. Agradezco desde ya su presencia y agradezco también esta invitación a reflexionar un poco desde la distancia, y que por lo tanto se vuelve tan necesaria, tan cariñosa incluso tener esta posibilidad de compartir con amigos, con colegas. Se trata de todas maneras de una invitación desafiante, puesto que Juan Pablo nos invita un poco a pensar la cuestión de la tragedia, terreno muchas veces del ámbito de los helenistas, ¿no? En los que muchas veces uno no simplemente trota y no galopa, ¿ya? Entonces, bueno, estamos haciendo como el esfuerzo y se agradece esa invitación, se agradece la confianza. Pues bien, lo que yo voy a trabajar tiene que ver con la noción de hoi polloi, una noción que me parece que tiene un lugar bastante preciso y a la vez problemático en la tradición política griega. Y voy a intentar como plantear algunas preguntas a partir de esa noción, ¿ya? Y que están de todas maneras, y esto quiero ser muy enfático, dialogando con el contexto político actual. O sea, como una suerte de repliegue. Yo creo que esta pregunta por la estasis, esta pregunta por la democracia, nos invita como a revisar los contextos políticos en los que se están desarrollando un poco el panorama político de la actualidad. Entonces voy a leer un texto que no es muy largo, para después dar espacio a comentarios, a sugerencias. Bueno, la cuestión clave para captar lo que se juega en la política, nos va a decir Rancière, es saber de qué se cree la gente capaz. Lo dice en un compendio de entrevistas que le han hecho, editado en 2014. Y nos va a decir también este mismo autor que, al menos desde la óptica de Aristóteles, la política está asignada por la palabra. Entonces, por un lado tenemos el tema de qué es lo que puede hacer la gente, y por otro lado, la cuestión de la palabra. Y aquí vale la pena recordar la canónica cita de
Aristóteles del libro primero de la Política, donde dice que solo el hombre, entre todos los animales, posee la palabra. La voz es sin duda el medio de indicar el dolor y el placer. Pero la palabra está presente para manifestar lo útil y lo nocivo y en consecuencia lo justo y lo injusto. Esto es lo propio de los hombres con respecto a los otros animales. El hombre es el único que posee el sentimiento del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Ahora bien, es la comunidad de estas cosas la que hace la familia y la ciudad. Hasta ahí Aristóteles. Con esto es claro que puede esperarse bastante de la palabra. Que el encuentro de dos seres humanos que se dirigen la palabra no se reduce únicamente a una cuestión de comunicación eficiente, sino que guarda una reserva de reconocimiento que es el corazón de la política. En efecto, parece ser la palabra aquello que funda una primera distinción. La posesión del logos es signo de una diferencia respecto de los animales. Una diferencia que al menos conserva la humanidad dentro de un límite de reconocimiento y en ese sentido de igualdad. Y nuevamente Rancière nos va a señalar, esta vez en el desacuerdo, la política es la actividad que tiene por principio la igualdad, y el principio de la igualdad se transforma en distribución de las partes de la comunidad en el modo de un aprieto, en el modo de una tensión. O sea, en el modo de un aprieto está ahí la cita de Rancière. Dicho esto, corresponde señalar que la palabra no indica solamente una cuestión instrumental. Tomar la palabra es, por el contrario, un asunto que involucra estatutos, investiduras, pertinencias. No cualquiera toma la palabra en cualquier momento. Su uso tiene que ver también con cierto orden del discurso en torno al cual se organiza la distribución de los roles y las asignaciones del campo político. Quienes pueden tomar la palabra en la asamblea, quienes pueden asumir un rol dirigente en la ciudad y quienes, por el contrario, solo pueden desempeñar un rol subordinado o incluso desaparecer bajo la condición de bárbaro, de indócil o incluso de enemigo, quienes se distribuyen en ambos campos, es una pregunta o una distinción que no ha dejado de sacudir el sentido mismo de la democracia. Sobre todo si se piensa que la democracia se pretende además una cuestión de mayorías, de sumatorias y voluntades colectivas justificadas en el refugio de la representación. Entonces, la cuestión de las mayorías acá se vuelve relevante, y es ahí donde yo quisiera plantear un par de cuestiones en torno a la noción de hoi polloi. Tal vez es Heráclito, hasta donde tengo entendido, quien hizo ingresar a la filosofía esa categoría de los hoi polloi, los muchos, la muchedumbre, los más. Todo el trabajo de lectura e interpretación de sus fragmentos parece poner dicha categoría en relación con una preferencia por el logos como principio de unidad. Lo sabio sería, según Heráclito, poder comprender la unidad que subyace a la diversidad y al devenir permanente de la fisis, y organizar, en ese sentido, las manifestaciones divergentes bajo un todo es uno. Pese a que se ha caracterizado mucho a Heráclito como este pensador de la atención, del devenir, también uno puede encontrar en su filosofía una cierta preferencia al homologein, que él lo llama, a esta unificación en la palabra. Dice por ahí en el fragmento 25, creo que es, sabio es con decir que todo es uno, ¿ya? No obstante, al parecer, esta sabiduría de la unidad no estaría reducida al horizonte del cosmos, ¿ya? Pese a su calificación de presocrático, no solamente estaría en el ámbito de la naturaleza, sino que esta consideración del cosmos como unificado bajo la palabra tendría una suerte de traducción en la esfera de la polis. Y aquí el fragmento 29 es decidor. Lo cito, dice, los mejores, aristoi, que es la palabra griega, escogen una sola cosa en lugar de todas. La fama siempre fluyente entre los mortales, pero los más, los hoi polloi, están satisfechos, igual que el ganado, va a decir Heráclito, de manera un poco
provocadora, ¿no? Entonces, lo uno contrasta con los muchos, pero ello toma una cierta tonalidad que podríamos señalar moral, e incluso política. Se produce una oposición entre los mejores y esta muchedumbre que es caracterizada como un ganado extraviado de la virtud y del saber escoger. Es muy importante esto. Estos se encuentran satisfechos, los muchos, y en esa satisfacción, al parecer, se restan de elegir. ¿Ya? Y ahora que estamos a puertas de una cuestión, de una decisión electoral que compromete a la Constitución, habría mucho que pensar a este respecto. El logos, la razón, la palabra, se ubica en ese sentido del lado de una humanidad pensante, al contrario de ciertas conductas animales que se acomodan en la omisión, en la abstención. En efecto, hablar con entendimiento, leyen sin nui, parece ser un llamado para la praxis política. Debe atenderse a lo común, a lo que unifica, a lo verdaderamente compartido. Y aquí salvaría a Heráclito de pensarlo desde una perspectiva de pleno rechazo al colectivo, ¿no? Se atiende a lo común, pero lo común es lo que es verdaderamente compartido por muchos. Los muchos parecen perderse en la diversidad de todas las cosas, en una dispersión que los aleja, de esta reunión de la palabra. Y yo dejaría aquí una pregunta, de esta palabra que puede hacerse ley. ¿Es acaso la ley una manifestación de este entendimiento común que unifica la diversidad? ¿Cuándo y bajo qué torsiones, de qué manera la muchedumbre va a dejar de señalar la lejanía de la virtud para convertirse en el demos? ¿Ah? Esa es otra cuestión que me interesa señalar, porque si bien esta primera aproximación a la categoría de hoi polloi, que tiene esta connotación un poco peyorativa, que tiene que ver con este distinguirse de la sabiduría, del homologuein, del entender bajo la unidad de la razón, no es la única acepción que tiene, por cierto, esta categoría. Y de alguna manera lo que vamos a percibir revisando algunos trayectos, algunos pasajes, es que va a ser el fundamento de lo que va a ser el pueblo. Entonces, la pregunta que va a dirigir un poco esta atención es bajo qué premisas este orden cósmico que revelaba Heráclito, este orden de la fisis, comienza a ser desafiado o empieza a comprometer un cierto orden político. ¿Ya? Porque hasta ahora podemos entender desde esta distancia con la mayoría, con los hoi polloi, podemos entender la apelación de Heráclito como una cuestión de un saber que descifra la diversidad de la naturaleza. ¿Ya? Pero vamos a ver que en cierta medida esto va a tener una traducción y una suerte de curso que va a comprometer la cuestión de la política. Y bueno, no nos queda otra que recordar el célebre discurso fúnebre de Pericles, del que no sabemos hasta qué punto tiene la mano de Tucídides, y que nos va a dar algunas noticias sobre esta cuestión. Porque allí Pericles se empeña en elogiar y destacar el sistema político que ha brindado la grandeza a Atenas. Ustedes saben, está dirigiendo un elogio a los muertos de la guerra del Peloponeso, y bueno, pensando un poco en lo que decía la conferencia de ayer respecto de esta apelación a unificar un poco la identidad del pueblo, la identidad nacional, dicho de manera un poco gruesa, en frente de un enemigo, Pericles va a elogiar y destacar el sistema político que ha brindado la grandeza a Atenas, ¿no? Y va a hablar de Atenas en contraposición a otros pueblos, a otras naciones de la era, ¿no? Entonces, aquí
va a haber una apelación a la mayoría, pero esta mayoría no va a ser ni más ni menos que el fundamento de la democracia, ¿no? Ya no tiene esta connotación meramente negativa, sino que va a consistir en una administración en favor de los muchos. La democracia se va a presentar como un gobierno que administra en favor de esta mayoría. Y así también Pericles va a revisar una serie de méritos y cualidades que serían compartidos por este pueblo en contraste con el carácter de los enemigos. Va a decir, nuestra ciudad, estoy citando, tomada en su conjunto, es norma para toda Grecia. Está ahí la cita. Y se trata, por lo tanto, de un germen de ciudadanía en hombres que prefieren compartir una esperanza antes que padecer cobardemente la dominación. Entonces, aquí hay una suerte de superposición de los muchos con la virtud. En esta épica no solo se rinde homenaje a los muertos, ¿no? En la mayoría, en muchos, anida la virtud de la ciudad y la posibilidad de una democracia que es garantía de una libertad que, lo destaco, no rivaliza con la igualdad. Y aquí quisiera atender a algunos puntos. En primer lugar, el principio de igualdad ante la ley. La isonomía, ese es el término griego, sería la consagración en la ley que permite que todos puedan tomar parte del campo de la decisión política. Una vez más, la cuestión de la palabra se vuelve decisiva al constituirse como la opinión de cualquiera, la opinión de todos. Precisamente esa doxa que desde alguna filosofía, donde podríamos ubicar a Heráclito tal vez, es contrapuesta a la verdad, es contrapuesta a la rectitud. La isonomía, al contrario, designa a la misma democracia en cuanto riesgo de caer en un decurso, en un desarrollo equivocado. Sabemos, no obstante, que de este estatuto participan ante todo los hombres libres, y que esta condición, la de isonomía, no es en ningún caso una cuestión asegurada. O sea, la isonomía es un vínculo entre iguales. Aquí hay aportes de Hannah Arendt que son decisivos, que permite que algunos puedan administrar la política, dada su posición ante la ley. O sea, como nos unificamos o como la ley nos reconoce en cierta igualdad, podemos establecer un vínculo administrativo, ¿ya? Establecer una suerte de institucionalidad, pero en ningún caso eso hace alusión a una mayoría. O sea, esa igualdad puede comprometer a unos pocos virtuosos también. Sin embargo, pese a sus matices, la isonomía puede ser una igualdad distintiva que implique un rango, una estatura, una experticia. Con todo, reiteremos, la igualdad ante la ley, lejos de oponerse a la libertad, parece ser su condición de posibilidad. En efecto, la isonomía se materializa en el uso de la palabra en la asamblea. ¿Ya? O sea, uno de los dispositivos de la isonomía es la llamada isegoría, o si se quiere, el derecho de voz. La libertad no es concebida como una ausencia de limitaciones o imposiciones, como se hace en la modernidad, como lo hace el liberalismo, sino como una agencia, como una opción de ejercer y decidir en el destino de los iguales. Y finalmente, esta igualdad, veremos, ante la ley implica también la eventual investidura de un cargo público fruto de un sorteo. O sea, esta igualdad también tiene que ver con que a mí me toque ejercer un cargo dirigente en la ciudad. Un cargo dirigente que no distingue, no hace distinciones sociales, de clase, de linaje, de cuna. Entonces, la isonomía, la isegoría, y hay una palabra técnica para referirse a esta igualdad frente a los cargos públicos, están ahí y funcionando en la conformación de esta democracia y caracterizando en cierta medida este operar de los muchos. En el caso de la isegoría, supone la condición también política del logos, o sea, que más presente, o sea,
la palabra está muy presente en esta función, ¿no? Es su uso, el uso de la palabra, el diálogo, el que debe componer y remitir a una politicidad del mundo. Lo anterior considerando a la base un gesto de reconocimiento que supone a la palabra la superación del barbarismo y la extranjeridad. Y en realidad lo que hay que, o lo que quisiera poner aquí delante es que sabemos hoy en día que hay muchos paréntesis y comillas que debemos ponerle a la idealizada por momentos democracia griega. La isegoría supone al menos traspasar las fronteras de la barbarie, o sea, y traspasar las fronteras de la extranjeridad, un reconocimiento político de la palabra, para poder tomar justamente la voz en la asamblea, en la iglesia. Una objeción reiterada, de hecho, a la democracia ateniense alude a que esta igualdad de palabras no es más que una ficción. La retórica, pero que estamos en otro punto, y la demagogia movilizan al demos y hegemonizan las decisiones. O sea, pese a todo, parece que hay influencers, le llamaríamos hoy día tal vez, ¿ya? Gente que dirige un poco las decisiones que se toman a nivel de la asamblea. ¿Y cómo? Con estas armas, con la retórica y la demagogia. Además, muchos participantes de la asamblea no participan activamente y solo se suman a la tendencia. Vale decir, existe también un coeficiente de pasividad entre quienes toman parte en esa asamblea. Es en esta vicisitud, en esta suerte de tensión, que anida tal vez una de las mayores ambigüedades respecto a los hoi polloi, y que yo quisiera como destacar, estos hoi polloi que son a la vez el demos. O sea, la dimensión sofística de la política debe establecer un contrato de sentido con aquello que los muchos quieren escuchar. Vale decir, esta misma dimensión de la palabra abre las puertas a que en una suerte de encantamiento mutuo, el político que quiere imponer su interés se ve obligado a convencer al pueblo y el pueblo a su vez se dispone a ser convencido. Como se sabe, va a ser Platón quien ha establecido una distancia y una crítica precisamente a partir de este encuentro, ¿ya? Este encuentro crítico con la demagogia, con la sofística, con la retórica como instrumento de conducción que se aleja un poco del buen vivir. Los muchos parecen ser cautivados, prisioneros de sus pasiones, y escuchar solo lo que sus deseos, sus pasiones, ¿ya? La democracia entonces se va a ver comprometida en la medida que es conducida por aquellos embaucadores que dirigen su palabra a condecirse con los gustos del demos, a darles como en el gusto de lo que quieren escuchar. Y no resulta entonces casual que la propuesta platónica entregue una atención minuciosa, por una parte, a la formación de los integrantes de la polis, así como a quienes deben gobernarla. Y eso es, lo sabemos, la República. El proyecto de la República tiene que ver con una suerte de estratificación de la polis, de los habitantes del pueblo, y una suerte de asignación de ciertos roles. En última instancia, aquella figura que Rancière va a llamar el filósofo rey, apunta a una conformación de la política como saber, y más precisamente como saber técnico. Van a haber algunos dentro de toda esa variedad de roles que van a ser los que están formados, educados, y van a estar fortalecidos en sus virtudes para conducir al resto. Si ciertos personajes son considerados los mejores para guiar a los muchos, a los hoi polloi, es porque gozan de ciertas capacidades que han sido fruto tanto de su educación como de su virtuosismo. Se asiste de esta manera a otra decisión en el continuo de la palabra. Entonces ya no se trata simplemente de una cuestión de extranjería o de foné, de animalidad, sino de una diferencia entre aquellos cuyas palabras son sabias y aquellos
cuya palabra, aun cuando pueda ser comprendida, es relegada a lo pasional, a lo que está alejado de la cordura. ¿Ya? Y quiero, no sé, señalar lo vigente que me parecen estas aseveraciones. Hoy día, en la misma política, hay una exigencia de poner de manera clara las demandas, ¿verdad? Las querellas tienen que estar elaboradas o pronunciadas desde el lugar del logos, desde el lugar de la elocuencia, desde el lugar de la claridad, ¿no? Y que de alguna manera es el lugar del consenso, ¿no? Que es el lugar que se resta un poco de la conflictividad. Para ir finalizando, ya quisiera intentar elaborar dos preguntas finales, ¿no? Y la primera arranca de esto último, y que tiene que ver con el tema de la experticia. Si la política consiste en un saber cuya objetividad está dispuesta, puede ser constatable, no habría más que entregar el gobierno a quienes dominan ese saber. Estoy casualmente justo leyendo El mundo feliz de Huxley y parece que en ese mundo la cosa funcionara, ¿no? O sea, hay un orden que incluso está biológicamente regulado. Entonces, si la política la entendemos como ese saber, simplemente hay que entregarle la conducción a quienes tienen ese saber. Y va a ser ese grupo de expertos quienes puedan llevar por senderos venturosos la vida no solo de sí mismos, sino la de todos. ¿Ya? Tenemos que confiar en aquellos que, comillas, saben gobernar. Será ese grupo, los dueños de la palabra, quienes entonces van a hablar por los muchos. Ahora, si esto es así, ¿para qué queremos la democracia? ¿Para qué queremos instancias decisionales? ¿Para qué queremos contar quiénes son más y quiénes son minorías? Dejemos que los sabios hagan su trabajo en el ámbito de las leyes, en la economía, en el desarrollo. ¿Ya? Y cuando digo las leyes, en la economía, en el desarrollo, también no puedo dejar de tener como referencia las vicisitudes que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. ¿Quiénes van a ser los encargados de hacer la constitución, la eventual constitución que viene? ¿Quiénes van a ser los encargados de hacer la reforma de pensiones por venir? ¿Quiénes son los que van a pensar después de esta pandemia cómo tiene que continuar el desarrollo, ¿ya?, del país, el proyecto en general? Entonces, una última cuestión, y que quizás es la más problemática, tiene que ver con quiénes son los hoi polloi hoy en día. ¿Cómo los podemos ubicar? Sabiendo claramente que se trata de una noción que no está pensada para nuestros contextos, pero que yo la puedo plegar un poco, tomar desde la Grecia, doblarla y ver qué nos dice nuestra actualidad, considerando desde luego la noción de clase social, los aportes que tuvo Marx en cierto momento, la idea del lumpen proletariado, etcétera, etcétera. Dichas todas esas salvedades, teniendo en cuenta todas esas consideraciones, todas esas diferencias, todos esos matices, ¿quiénes son los hoi polloi hoy día? ¿Y cuál sería el sello distintivo de su mirada? ¿Qué es lo popular, si se quiere, hoy en día? ¿Qué es el demos? ¿Cuál es el sector? ¿Y bajo qué coordenada está consonando con lo popular? ¿Están acaso condenados los hoi polloi a sucumbir a los hechizos de una política que se ha mimetizado con el mercado y que por tanto se percibe como un producto en oferta? ¿Están condenados a ser cautivados por las ofertas, por la liquidación, por este lenguaje que es mezcla de espectáculo y mezcla de remate? Y finalmente, ¿de qué son capaces políticamente las masas a partir de ese no saber que hemos constatado, por ejemplo, hoy día en la pandemia? ¿De qué son capaces políticamente las masas cuando abrazan la incertidumbre y cuando se instalan en ese lugar
en que la política deja de ser un saber calculado y se transforma meramente en una apuesta, en una promesa sin contenido. Bueno, hasta ahí la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias Tuyan por la presentación, por la reflexión, por las preguntas. Y bueno, dejamos el micrófono abierto para que puedan tomar entonces la palabra, preguntas, observaciones, comentarios, dudas. Y reitero que es tan poquito el tiempo que tenemos que ojalá podamos aprovechar el diálogo con el profesor Tuyan Yuin. Se abre la palabra entonces. Bueno, yo me hago cargo entonces de abrir la interrogación. Varias cosas, Tuyan. Bueno, tú lo has señalado muy bien en la exposición, ¿verdad? Ha habido una cierta literatura, una cierta representación. Ayer lo conversábamos con el profesor Gallego, precisamente. Ha habido una cierta literatura que nos dibuja una imagen idealizada, normalizada, pacificada de este proceso. Y cuando miramos con cierta proximidad, nos acercamos a ese contexto, a todas las mutaciones históricas que acontecen desde la Grecia arcaica hasta la Grecia clásica, las transformaciones jurídicas, políticas, las transformaciones desde Solón en adelante, las de Fialtes, las de Clístenes, ¿verdad? Arribando finalmente a la configuración de esta democracia, ese proceso es tremendamente conflictivo, cruento, está colmado de disputas, de distinta índole, rangos, intensidades y formas. Y entonces la primera pregunta que yo te haría, Tuyan, es, desde tu perspectiva, tu lectura, ¿qué distancia, qué relación, qué lugar ocupa ese hoi polloi precisamente en el conflicto? ¿Qué lugar ocupa ese hoi polloi en el modo de constitución de la democracia clásica, entendiendo que ese proceso, si hay una cosa que no se puede decir, es que ese proceso fue pacífico. Si hay algo que no se puede decir de la democracia griega, es que es un proceso pacífico. Eso, la verdad es que la propia configuración imperial, la relación de fuerza, ustedes lo saben bien, la democracia griega nace entre las guerras médicas y, desde luego, comillas, marca su declinación con el acontecimiento de la guerra del Peloponeso. La democracia está ceñida, acosada por el enfrentamiento en distintas formas e intensidades. La primera pregunta que yo te haría, Tuyan, es cómo tú piensas, interpretas, descifras esa relación conflictiva de la constitución precisamente de ese hoi polloi. Precisamente acceder a esa isonomía, acceder a esa isegoría, ha sido un proceso de disputa. El propio Cánfora ocupa una expresión, ¿verdad?, tensionando la figura del hoi polloi, y ocupa la expresión eleuteros despoliteumen, precisamente para señalar que el hoi polloi era una figura tensionada al interior, digamos, de la configuración democrática. Entonces, la primera pregunta, Tuyan, es ¿qué lugar, cómo lo concibes, cómo lo lees, qué lugar ocupa el conflicto en ese proceso? Gracias, Juan Pablo. No sé si la verdad puede responder la interrogante. Sí, atender algunos elementos que me parece que pueden como dirigir un poco o profundizar incluso su planteamiento. Y una cuestión que me quedó resonando justamente en la conferencia del profesor Gallego ayer, que hacía en un comienzo de su conferencia esta distinción entre la estasis como esta guerra interna, que tiene que ver con el degollamiento, que tiene que ver con una suerte de criminalidad un poco ominosa, y esta suerte como de narrativa épica respecto de la guerra con los extranjeros, y que está muy patente, por ejemplo, en el discurso de Pericles. O sea,
los atenienses y los otros, ¿ya? Entonces, yo creo que esa pacificación quizás de los hoi polloi, o por lo menos más que pacificación, esta suerte como de domesticación de su presencia, de su carácter, tiene que ver con esto, con la constitución de un demos, ¿ya? De un demos que aparece entonces como cargado de virtudes, que lo señala Pericles, donde los hijos que hayan quedado huérfanos van a ser protegidos por sus vecinos, donde las mujeres que han quedado abandonadas van a ser ayudadas por el resto, ¿ya? Por esta suerte de apelación a lazos como de vecindad, de conformación interna de la policía. Es una cuestión que ahí me llama bastante la atención. Y ahí insisto en estas distancias, por ejemplo, que manifiesta Heráclito, y que también podemos advertir en Platón, esta concepción aristocrática de la política, que al contrario, que observa a los hoi polloi como una suerte de muchedumbre que por lo tanto se deja cautivar por ciertos relatos, que se deja embaucar por los bienes, por la riqueza, por cierto modo de vida un poco licencioso, y que estaría completamente alejado de la virtud. Por otra parte, esta cuestión o sea, el carácter que le da Pericles a los hoi polloi, o sea, casi yo diría que ahí está esa transformación en demos, tiene incluso, yo revisando alguna literatura, tiene un carácter sospechoso, porque, eh, porque el mismo Tucídides no tenía una buena opinión de la democracia. ¿Mm? Entonces parece que cuando habla de democracia ahí, hay una suerte de concurrencia, casi de sinonimias ahí entre isonomía y democracia, que no es muy clara, pero pareciera que cuando está hablando de democracia ahí, le está dando este cargo o esta carga como peyorativa también, en cierta medida. O sea, este gobierno donde manda las mayorías, y estas mayorías que en cierta medida simplemente obedecen a la oratoria que ellos mismos construyen en cierta medida, y que van a adjudicar, o de la cual va a responder de cierta medida un político, un demagogo. Esa versión del pueblo, esta versión como masificada del pueblo, muy obediente, un poco ciega, también yo creo que se contrapone con cierta lectura que hace de la noción de pueblo Rancière, cuando él piensa al pueblo como al contrario, como la impugnación de aquel sector que viene a romper con cierto reparto de lo sensible, y viene a decir, bueno, nosotros estábamos invisibilizados, pero aquí estamos. ¿Mm? Y por lo tanto el demos nunca va a ser una cuestión pacífica, sino que al contrario la verdadera política, a diferencia de esta suerte de administración, de mera administración en la que consiste la policía, consiste en un demos que impugna, desafía y altera el orden de lo sensible. Entonces, en realidad mantengo la misma tensión. No sabría señalar si eso se resuelve. Pero ojo que también lo considero como una cuestión vigente, que incluso en nuestra manera o en los análisis que remiten a los episodios más próximos de nuestra política, yo creo que podemos hacer quizás las mismas interrogantes, que las podemos de alguna manera extender. Y no es tan claro hasta qué punto el pueblo se emancipa, cuando, no sé, pensando quizás en el estallido social, y en qué momento ese mismo pueblo es el pueblo que
no sé, con el 10% se aboca, no sé, a otro tipo de iniciativa, de inquietudes. Lo dejaría ahí como pregunta. Gracias, gracias Puyán por la reflexión en torno a esa pregunta. Se ofrece la palabra, alguna duda, pregunta, comentario. Por favor, siéntanse en plena libertad de la isegoría, ¿no? De tomar la palabra. Yo quería hacer una pregunta. Muchísimas gracias, profesor, por su conferencia, fue muy interesante. Y quería saber si había pensado también la relación entre hoi polloi y la expresión toplezos, que también supone una idea de mayoría, y de hecho hay cierto uso con respecto a ese toplezos que deja de ser utilizado en las inscripciones y pasa a ser más utilizado en la literatura, que uno podría llegar a decir, digamos, Aristófanes, o incluso, mejor dicho, Tucídides, o la Athenaion Politeia de Pseudo-Genofonte, ¿no? Entonces quería saber si había pensado esa relación con toplezos y al mismo tiempo la relación con hoi oligoi, ¿no? Es decir, con desde una perspectiva más de oligárquica. Muchas gracias también por la pregunta. Y sí, es verdaderamente un punto como complejo, problemático, porque en cierta medida, para mí al menos, no es clara la relación del toplezos, porque no sé si se corresponde con una mayoría únicamente numérica, ¿ya? Con una suerte de constatación como de las fuerzas, o tiene en realidad como otro sentido, pero sin duda se trata de un término que está ahí en disputa con la cuestión del hoi polloi, ¿ya? Con el tema de los más. No sabría de verdad qué lugar como asignarle comparativamente, o sea, cuál será su función. Por lo demás, que ahí me perdí un poco en la otra parte de la pregunta, si me la puede como... Sí, sí había pensado también la relación con hoi oligoi y cómo que es una expresión del tipo de gobierno oligárquico. Ah, ya, perfecto, sí. Es que ahí tenía que ver con esto que en cierto momento señala Arendt, en que la igualdad no corresponde necesariamente a a los muchos. O sea, ahí hay un pequeño salto. Los mejores, en cierta medida, o sea, o los iguales, pueden ser los mejores. Y ahí se transforma como esta cuestión que me parece que sí es más de carácter, podríamos llamar numérica. Yo tengo la impresión que la mayoría, plethoi, tiene que ver más que nada con una cuestión sumativa. Tengo esa impresión, ¿ya? Tendría que cotejarlo y revisarlo con más cuidado, desde luego. Y que en ese mismo sentido, ¿ya? Esos iguales pueden ser pocos en términos numéricos, y ahí el hoi oligoi tendría que ver con esa naturaleza como restringida, ¿ya? Del grupo, podríamos llamar, que ahí yo ya no sabría cómo llamar a esto, porque ya no podríamos hablar quizá de demos cuando estamos hablando del grupo completo. Pero claro, ahí estaría como más tentado a pensar que el hoi oligoi o el plesoi tienen que ver con una cuestión más distributiva, por decirlo en términos algo contemporáneos. Pero desde luego una cuestión por pensar, y por pensar de manera mucho más cuidadosa de lo que lo he presentado. Eso. Muchas gracias.
Un breve comentario sobre la pregunta que nos comparte Mariana, ¿verdad? Se agradece la pregunta, Mariana. Un poco en la misma dirección, Eh, son varios autores, autoras que han insistido en esa tensión, ¿verdad? El propio Cánfora insiste en que en el mismo discurso que Tucídides pone en ejercicio en Pericles, curiosamente la noción de eleuteros despoliteumen es una noción que no necesariamente implica, ese topletos no tiene forzosamente ese carácter numérico, y advierte que de todos modos habría allí una cierta tensión constitutiva en el proceso democrático, ¿no? Que autores como Gustav Gloss, por cierto Moses Finlay, ¿verdad? Ha destacado ese carácter, podríamos decir, ese carácter de clase, ¿no? El propio profesor Gallego tiene trabajos bastante destacados en torno precisamente a la constitución de la democracia griega como un vector de desarrollo de esa disputa de clases que atraviesa todo ese proceso histórico, todas las reformas y la constitución de la democracia estaría, podríamos decir, ceñido por ese conflicto de clase. Y esa noción de hoi polloi, y que encuentra en hoi oligoi claramente una distinción que acusa esa conflictividad. Una conflictividad que nos, podríamos decir, creo, podríamos decir, una conflictividad que la democracia griega jamás pudo resolver. De hecho, ustedes saben muy bien que la noción de kratos, kratein, es una noción que acusa precisamente un cierto modo de disposición de la fuerza. Ese kratos, kratein, es el ejercicio de una fuerza aplastadora, de una fuerza que es capaz de someter y subordinar al otro. Y entonces, claro, parece que la propia nomenclatura, demos, kratein, democratía, ustedes saben muy bien eso, que era una palabra peyorativa, es una palabra, dicen Luró, una palabra que nace desde una condición de oposición. Es más bien la lectura, se supone que sería una lectura más bien de carácter oligárquica, ¿no? Que lo que haría es marcar una cierta voz de desdén, una voz desdeñosa, peyorativa, de juicio contra esa democracia que están haciendo. Y claro, parece que precisamente la democracia, desde su momento de constitución hasta su momento, podríamos decir, de desvanecimiento, de crisis, esa democracia siempre estaría de alguna manera constituida desde ese carácter de clase, ese conflicto de clase parece nunca resuelto, parece nunca resuelto. Yo creo entonces que lo que tú preguntas me parece que va claramente en esa dirección para acusar el carácter conflictivo que tendría esa democracia, sin duda. ¿Te parece, no? Sí, yo estoy de acuerdo. Si me pregunta a mí, ¿no? Estoy de acuerdo con la cuestión del conflictiva. Creo que, de hecho, hablar de los muchos supone que hay unos pocos y que están siendo dejados de lado. En última instancia, creo que hay por ahí incluso un énfasis en que no hay una búsqueda de consenso precisamente, tal vez, sino más bien ese poder aplastante del demos como los muchos. Claro, claro, sin duda. Sin duda. Gracias Mariana por la reflexión, el diálogo. ¿Alguna otra pregunta, duda, observación, comentario? Aquí una pregunta al profesor Tuyang. Si usted considera que esta decisión, por decirlo así, entre la política como técnica y, por decirlo así, la política como en la experiencia de vida, la política como una forma de vida puesta en movimiento, ¿tiene alguna relación en la concepción griega con esta separación entre el espacio político público de la polis y a la vez el productivo de loikos, en donde se relegan a ciertas corporalidades, que se les quite la posibilidad política, entendiendo que desde esa decisión, a mi juicio, ya se hace una separación entre la política como una técnica o la política como la puesta en forma de un cuerpo, por decirlo así? Si usted considera que tiene algún fin específico esta decisión o necesariamente se da por la concepción política o ontológica, en fin, de los mismos griegos. Sí, la verdad que yo lo veo más como, a ver, como una decisión que procede performativamente.
¿ya? O sea, que responde a otro tipo de nomos, por decirlo de alguna manera, que al que la ley se va a superponer después. O sea, yo creo que se trata de decisiones como de facto, ¿ya? Que la diferencia del espacio privado con el espacio público, el lugar que tiene el extranjero, ¿ya? El lugar que tiene la mujer, el lugar que tiene el mercader, etcétera, que en cierta medida van interfiriendo o invadiendo con mucho cuidado, con mucha minuciosidad, ¿ya? Que van siendo un poco parte de la discusión de la política en sentido como estricto, ¿no? En el sentido de la asamblea, de la polis, ¿ya? Y que tampoco, por lo tanto, la polis sería como una suerte de puesta en forma absolutamente cerrada, homogénea, precisa, que desconozca esta decisión. Esa decisión misma es también una suerte de conflicto. Y tiene que ver un poco con la pregunta anterior en relación a la clase, porque, bueno, yo al menos, sin ser como un helenista, así como especialista, me es problemático hablar de clases. Si ustedes, por ejemplo, revisan todo mi texto, no me metí con la cuestión de la clase como si, por ejemplo, lo refería ayer, o sea, lo refería recién Juan Pablo, porque precisamente se trata de una diferencia de linaje, de cuna, que está presente, pero yo no sé de qué manera está reconocida en el nomos, ¿ya? Y que, por ejemplo, cuestiones como la histonomía y la segoría se contentan a ver, como con desconocer, con decir, bueno, de esto no vamos a hablar, pero su como incorporación positiva no la veo con tanta claridad, no sabría señalar cuál es su tratamiento, cuál es su consideración. Y lo mismo me pasa con estas formas de vida que son de alguna manera, o que se inmiscuyen en la política, pero que no están consideradas por la política en plenitud, ¿no? Ahora bien, yo creo que, insisto, que este tipo de tensiones aún las podemos advertir en ciertos momentos de la política moderna, ¿ya? Del contrato político moderno. Todavía estas cuestiones son irresolutas, son inconclusivas, ¿ya? Pero sí estaría tentado a pensar que en el momento griego clásico, este saber de la política, pese a estas decisiones, es menos técnico, o por lo menos se presenta, tiene menos ambiciones técnicas que las que tiene la conformación de la política moderna. Todavía lo percibo como algo más balbuciante, como este saber todavía es un saber vivir, ¿ya? Y que en ese sentido permite, por ejemplo, que aparezcan otro tipo de personajes, otro tipo de mensajes en la circulación de la discusión de la asamblea, en el ágora, en definitiva. Eso. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. ¿Otras preguntas, observaciones, diálogos, comentarios? Hola, amigos. Aquí Gracias, Tui, porque estuvo hermosa tu exposición y lo único me quedo pensando con esto último que dijiste, tipo de qué manera ocurren, digamos, las indistinciones que la isonomía no pareciera no marcar y que después sí ocurren, digamos, y por las cuales pareciera que el hoi polloi queda como a disposición de la estasis, ¿no? Y otros a disposición de gobernar bien.
me quedaba pensando en cuando presentaste Platón, que yo sé que no pensás así, digamos, pero como hablaste básicamente de una especie de expertise, poniéndolo en términos de saber gobernar, y todo el tiempo estoy pensando en la dimensión justamente que recién, digamos, lo trajiste, lo dijiste, la dimensión, digamos, de la tecné, digamos, ética, digamos, que remite justamente a un arte, a un modo de vida, que no tiene estrictamente que ver, digamos, con el saber. Y esto me parecía interesante, o sea, porque ¿qué pasa, digamos, en un espacio en donde la palabra en teoría se democratiza, no tendría ninguna especie de zócalo, digamos, de acceso, pero sin embargo, el logos sabio sí, digamos. Entonces, eso pensaba, porque bueno, es el tema, digamos, de cuando lo leemos desde el prisma de la modernidad, digamos, a los problemas griegos, que creo que ahí de repente también hay pistas, digamos, para los problemas que nos interesan. Porque todo el tiempo escuchándote y todo, yo que tampoco soy especialista de este campo, entonces no tengo ni idea, digamos, en qué autor aparece más una cosa o la otra, pero me quedaba pensando esto de si el hoi polloi finalmente no es una especie de gran carne de cañón para la estasis, digamos, o para hacer la guerra contra el extranjero, digamos, y del gobierno, digamos, o sea, se ocupan justamente, bueno, los parresiastas, ¿no? Que no son necesariamente aquellos elegidos en función de isegoría. Entonces, nada, ¿qué pensás de esa dimensión que por ahí, nada, lleva todo un plano más práctico y menos eh, dado sobre todo a esta palabra, ¿no? Expertise, saber, que creo que es la que realmente hoy preocupa y la que también le podría exigir algo a esta gran plebe, pueblo, hoi polloi, a los muchos, a lo que sea, digamos que no sea nada más que el dejarse convencer, ¿no? O sea, dado que se les sirve nada más que, si no es solo la palabra en medio, digamos. Y por supuesto estoy mirando desde toda la apuesta ética que hace Foucault mirando a Grecia, etcétera, que esa sí es la que ambos conocemos. Muchas gracias, Senda, por No, a vos. por la sugerencia, por la invitación. Me acordaba, así, una cosa muy anecdótica, pero conversando alguna vez con Stéphane Doyer, profesor, que hizo su trabajo sobre Platón, precisamente con Rancière, hizo un trabajo sobre Platón, y estábamos hablando del Trasímaco, etcétera, y la lectura que hace Rancière, y que se plasma en El filósofo y sus pobres, en ese texto de Rancière. Y Doyer lo dijo muy al pasar, fue algo que me quedó como resonante hace mucho tiempo. Bueno, ese libro, me dice, es el nacimiento de la sociología. Claramente, porque de alguna manera se trata de este lugar del sabio que explica un poco lo social. ¿Ya? Entonces, si bien tomando todos los recaudos en Platón, y sobre todo si tenemos esta suerte de distinción entre Platón y Sócrates en cierta medida, este dualismo un poco indistinto por algunos momentos, en el que Sócrates parece ser una figura mucho más vivencial, no escribe, es un modo de vida condenado en cierta medida, y tenemos a su vez el Platón, sobre todo como de la República. Igualmente hay una explicación de lo social, o sea, hay una figura que viene de alguna manera a señalar cómo tiene que ser este orden, y que además es una cuestión que traté de destacar, y que invita a que este orden sea implementado por medio de la formación. O sea, aquí hay que educar para tener esa república. Hay que formar, y hay que establecer roles entre los cuales está desde luego la fuerza. Ustedes saben que
como contraparte de este sabio, que Platón lo confiesa, que dice que va a ser muy costoso tenerlo, porque en general los que saben vivir, y los que podrían como llevar a los demás, no lo quieren hacer. Está esa tensión también de esta política sana y de la política, digamos, de la politiquería, podríamos decir. Está también esa tensión, pero que dice que aun cuando lográramos que un filósofo fuera gobernante, ¿ya?, y dejara este modo de vida como simple, requeriría igualmente de los guerreros, requeriría igualmente de la fuerza para sostener ese orden, ¿ya? Entonces, bueno, finalmente, eso yo creo que viene a ratificar que este orden no es de suyo, que, como señalaba un poco, trasciende una cuestión de la fisis y se transforma en una cuestión plenamente política, donde subyace lo que hemos conversado hasta ahora: subyace la guerra, subyace la estasis, subyace la traición. Está ahí. Y pienso en ciertas aseveraciones que indican, por lo tanto, las ambiciones políticas, por ejemplo, no sé, de los economistas o de los expertos, tienen que ver también con un trasfondo de fuerza que le ha abierto esas puertas, que la ha legitimado. Por supuesto, yo creo que en el último Foucault podrían como rastrearse algunas herramientas para pensar una otra política, ¿ya?, mucho más disruptiva, y lo que tú señalas respecto a la figura del parasiasta me parece notable, digamos, que incluso es aquel que, aún teniendo en cuenta la isonomía, la isogoría, la isotimia, que era lo que no me acordaba, que este reparto por sorteo un poco de cargos públicos, que aún teniendo eso, o sea, hay personajes que cuando hablan están arriesgando la vida, porque su exceso de franqueza los hace incluso desafiar aquellas mismas convenciones, acuerdos que están como sostén de la democracia. Qué sé yo creo que en el fondo sí tenemos una suerte de, no sé, un lente moderno que distorsiona un poco la idea de la democracia griega. Nos gustan los orígenes como monumentales, ¿ya?, bellos, pero que sin duda, si vamos a analizar su puesta en forma, sus contratos de sentido, de seguro nos encontraríamos con algunas sorpresas que tienen mucho que ver con nuestras tensiones hoy. Eso. Muchas gracias. Gracias, Tuyan. No sé si tienen otra pregunta, comentario, observación. Al menos a mí me quedan dos preguntas, Tuyan, que te las quiero hacer sí o sí, así que... Dale. No sé si tienen otra pregunta, comentario, observación. Bueno, para aprovechar el tiempo, Tuyan, precisamente a propósito de lo último que señalas, ¿no? Esta dimensión del saber, la dimensión del discurso, claramente la cuestión de la isegoría, la isonomía, que están absolutamente comprometidas. Claro, habría que hacer una constatación muy básica, muy elemental, y es que esa palabra, el espacio discursivo de la democracia, es un espacio agónico, sin duda, es un espacio agonístico, conflictivo, y por lo tanto es la palabra que está en disputa, es la palabra que está en disputa porque de alguna manera lo que está en disputa es qué es lo que se va a configurar o entender o constituir como saber. Y entonces, escuchándote, recordaba la argumentación que presenta muy bien Jacqueline de Romilly, precisamente en establecer la relación que hay entre sofística y tragedia y cómo ella aporta al etos democrático, cómo ese compromiso que habría entre tragedia
y democracia, de alguna manera está aportando esta relación próxima que tiene particularmente Eurípides claramente con los grandes sofistas. Y a contrapelo de lo que hace la tradición filosófica, que ya sabemos es denostar, desdeñar, encapsular la sofística como el arte, digamos, de la retórica, capaz de la persuasión y el engaño, presentar lo injusto como justo y lo falso como verdadero, etcétera, toda esa tradición que ya conocemos, Jacqueline de Romilly más bien sostiene que en ese acontecimiento trágico democrático lo que está ocurriendo es la beligerancia de la palabra. No es una palabra dócil, no es una palabra aquietada, es más bien una palabra insumisa, una palabra interrupta, una palabra que de alguna manera está en competencia. Y por lo tanto, ese espacio democrático, bien, a propósito de las dos preguntas que tú nos terminas en tu presentación, nos señalas, yo te devuelvo un poco la pregunta acerca de, bueno, cuáles son las posibilidades, las condiciones de este litigio, de esta disputa, de este enfrentamiento, Estoy escuchando el celular. jugando con este anacronismo, ¿no? Jugando con el anacronismo de esa democracia clásica y un poco trasladarla hacia los problemas de nuestra contemporaneidad. ¿Cuáles son las posibilidades de la disputa de esa palabra? ¿Cuáles son los saberes que habría que interrogar o someter a atención? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, Tuyan, tú haces una muy interesante provocación, ¿verdad? Al final de tu exposición. Dices, ¿quiénes son los hoi polloi de hoy? ¿Quiénes son los hoi polloi hoy día? Y entonces me parece muy, muy interesante la pregunta, la provocación, y un poco yo la entiendo bajo la pregunta de comillas, ¿no? La pregunta de ¿quiénes serían el sujeto de esa democracia? ¿Quiénes sería la sujeta de esa democracia? Y cuando me pregunto por el sujeto, la sujeta de esa democracia, inmediatamente uno recuerda a Froma Zeitlin cuando sostiene, bueno, si hay algo que nos enseña el final pacificador de las Euménides, no es la pacificación, dice Zeitlin, de manera muy, muy astuta, muy lúcida me parece. No hay una pacificación, hay un ocultamiento de los nuevos y otros conflictos, dice. Se trata de la instauración de un orden y bajo ese orden aparecen nuevas formas de contrición, negación, de borradura, borramiento, y por lo tanto dice allí, y lo dice textualmente, allí estamos en presencia de una concepción patriarcal, estamos en presencia de una cierta condición de un dominus, una condición de un cratein que se impone, y a esa imposición entonces se le asume como un orden quietivo, pacífico, redimido. Y sin embargo, Zeitlin dice, bueno, allí esa pacificación está ella colmada de conflicto, un conflicto sofocado, podríamos decir cegado, impedido, pero claramente la democracia, en ese final de la Euménides, precisamente es una democracia que alberga en su núcleo primordial la condición del conflicto, un conflicto que no es una mera disidencia, sino que es un conflicto antagónico, radical. He ahí las dos preguntas, Tuyan. Bueno, la primera no podía dejar de recordar un poco la cuestión como un poco de la astucia de la palabra, ¿no? Como un poco con Bárbara Kazan, el efecto sofístico, reivindicarlo en su condición artefactual, digamos. ¿Ya? Y por eso también yo creo en la cuestión de los saberes, y ya pensándolo bien chasconamente, bien en términos contemporáneos, la condición artefactual y performativa de los saberes que dibujan el panorama de la política actual. Estoy pensando en una cosa muy, qué sé yo, un ejemplo muy, no sé si muy buen ejemplo ilustrativo, pero el índice Gini con el cual se mide, no sé, el crecimiento, es un índice que es conformado antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y que por lo tanto se trata o remite a sociedades, como indicador tiene una serie de ajustes que no se le han hecho, o sea, está bastante añejo,
y tiene un montón de puntos ciegos. Sin embargo, sigue siendo esta suerte como de maquinaria estadística aplastante que legitima cierto régimen de veredicción. Estamos creciendo con este indicador, con esta cifra. Ya, y lo pienso así, y aquí, perdone que me meta precisamente en el ámbito como ya contemporáneo, cuando Foucault señala en el nacimiento de la biopolítica que el neoliberalismo ha conformado un régimen de veredicción a través del mercado, lo que tenemos es la conformación de un saber. Y ahí lo que yo creo que las epistemologías tienen que apuntar a transparentar la conformación, o sea, el carácter artefactual de esos saberes, ¿ya? Y que por lo tanto permitan una discusión desde otras reglas, desde reglas no supuestas. Ideas de bienestar, ideas de la misma idea de igualdad, ¿para qué decir la idea de individuo? Como nociones que están conformadas desde ciertos órdenes del discursivo, desde ciertos ámbitos disciplinares, disciplinaria en el sentido doble de la cuestión, o sea, como campos de saber, pero también como imposiciones que exigen una suerte de veneración ante cierto ámbito de saber, que le exigen al sujeto que se comporte de cierta manera ante ese saber. Entonces, yo creo que en el campo de la política actual, entremezcladísimo con todos estos saberes, con la estadística, con el urbanismo, hoy en día la cuestión médica, sanitaria también, ¿ya? Esta cuestión de lo científico dialogando con las disposiciones normativas, yo creo que necesitan ser interrogadas sin condiciones, ¿ya? Y es una cuestión que, desde mi punto de vista, nuestras democracias están en deuda con ello, ¿ya? No lo han hecho, ¿ya? No crean tampoco las condiciones para eso. Y en el segundo punto, y aquí voy a ser mucho más burdo aún, uno podría decir que el hoi polloi o preguntar por el hoi polloi, por este sujeto, es preguntar por este estatuto un poco ambiguo de lo popular hoy, ¿ya? Que Rancière lo hace, viene a desenmascarar que, ojo, que el pueblo no está constituido por este sujeto que los movimientos obreros, que cierto marxismo romantizó como este sujeto popular de fines del siglo XIX, de comienzos del XX, sino que estamos ante conformaciones subjetivas que son problemáticas. Mi provocación es, uno podría decir, ¿cuál es la línea de continuidad entre el hoi polloi y el facho pobre, decimos en Chile? ¿Ya? O sea, no olvidemos que el partido de derecha quizás más fuerte, de la derecha, no de la centro derecha como Renovación Nacional, la UDI, se ha adjudicado el adjetivo de popular, ¿ya? Porque precisamente llega a ciertos sectores frente a los cuales los discursos de la izquierda tradicional no permean, ¿ya? O sea, y ahí, por supuesto, yo creo que hay una reserva de carne de cañón, como decía Senda, pero también no sé, pues de sujetos que están dispuestos a defender un cierto orden, ¿ya? Y que esa defensa pasa por no interrogar de repente ciertas condiciones,
ciertas condiciones propias. Ahí hay artilugios, desde mi punto de vista, como el de clase media, que cumplen funciones como irrelevantes. O sea, el pobre en general se reconoce como clase media, no se reconoce como pobre, y va a los, no sé, a los espectáculos de caridad a hacer su entrega, porque precisamente piensa en que hay una condición más desfavorecida que la de él, ¿ya? Y no ve un poco las condiciones de su exclusión, no ve las condiciones de su misma marginación y de su mismo castigo, ¿ya? Y me cuesta decir no ve, porque eso nos reenvía a la pregunta de, bueno, nosotros vamos a despertar estos sectores, a estos hoi polloi, nos vamos a remecer y volvemos a Heráclito y decirle, no, de esto hay que preocuparse. Pero tampoco lo veo tan claro. Tampoco lo veo tan claro que ese sea como el camino de remecer conciencia, de concientizar, ¿no? Y a la vez yo creo que hay momentos muy disruptivos donde ese mismo sujeto, ¿verdad?, con todas las contradicciones, es capaz de poner en marcha otro tipo de politicidad, ¿verdad? Quizás mucho más genuina, mucho más emancipatoria, pero que está en el mismo sujeto, no es otro. O sea, no haría esta cuestión como de dividir a los hoi polloi como virtuosos, como los de Pericles, y los hoi polloi como ganado, como lo señala Heráclito. Yo creo que estamos ante una tensión donde están esos mismos ubicados en el mismo sujeto, ¿ya? Y que esto tiene que ver con las conexiones con las que les vamos o con el paisaje en el que se van a conectar, con lo que está fuera un poco de ellos, y que su reacción tiene que ver con cómo van a hacer sintonía, agencia, con elementos, no sé, que conforman un poco su hábitat. En realidad tengo más preguntas que nada. Tuyan, pero mira, pensaba en la pregunta invirtiendo la lógica, ¿no? O doblándola en otro sentido. Comillas, ¿quién es la sujeta de esta democracia? ¿Quién es el sujeto de esta democracia? Pudiéramos reconfigurar la pregunta por quién ha constituido esta democracia, quién hace esta democracia y para quién. Y claro, nosotros, comillas, celebramos no hace mucho 30 años de democracia, una democracia que tiene ciertas características muy específicas, muy acotadas, pero es la democracia que se configuró bajo condiciones muy específicas y una democracia que tiene un carácter muy nítido. Y por lo tanto, lo que de alguna manera aparece el 18 de octubre en Chile, es también el colapso de esa democracia que se celebró, que se festejó, que es una democracia que estuvo al servicio de unas castas, unas élites, del gran capital, etc. Bueno, esa democracia que se festejó, que se celebró, que era modélica, que una semana antes del estallido Piñera dice, Chile es un paraíso, es un oasis, dice. Y el oasis, una semana más tarde, muestra palmariamente su verdadera condición. Y entonces la pregunta por quién es el sujeto o la sujeta de esta democracia es la pregunta es por quién se reconoce en esta democracia. La pregunta qué clases, qué castas, qué grupos se han reconocido en esta democracia. Porque de alguna manera lo que está puesta en ella es precisamente el sujeto en el cual de alguna manera se afirma un valor, se afirma una voluntad. Y entonces la pregunta es, ¿de quién es esta democracia y para quién? Yo te lo digo explícitamente, para nada me reconozco en ella, ¿te das cuenta? No me reconozco en lo absoluto en la democracia chilena, o sea, en lo absoluto. Entonces la pregunta es, ¿de quién y para quién? Sí, bueno, ahí yo me recuerdo ciertas tesis de Rosanbayón, La Sociedad de los Iguales, que dice, bueno, curiosamente, mientras más se ha constituido, se ha conformado la democracia como en sus términos como de funcionamiento, ¿no? Mientras más se ha organizado, se ha regularizado su implementación de mecanismos de sufragio, registros electorales, mientras más canales de participación sistemáticamente funcionan, tenemos un retroceso
la democracia pensada como esta irrupción del pueblo, como el protagonismo de la sociedad civil, por si no queremos. O sea, la sociedad civil se ha retrocedido en la medida que la democracia ha avanzado, como en sus mecanismos como oficiales, gubernamentales. Y claramente cuando la democracia tiene este sentido como casi como ornamental, ¿ya? Que en el fondo no es poco lo que le podemos pedir, ¿ya? Que pareciera ser que cualquier modificación como más radical cae siempre dentro del orden como de lo utópico, de lo irreal, de lo inviable. Claro, la democracia parece como una cuestión meramente simulada, ¿no? O sea, parece que es no tiene nada que ver con este orden que por último, quizás en la modernidad, vino a destituir el antiguo régimen, ¿ya? Y sí, yo comparto contigo que claramente esa democracia no parece no ser muy promisoria, o sea, o no, no ofrecer espacio para, por ejemplo, estas suertes de manifestaciones populares como las que tuvimos en el 18 de octubre. Ojo que esa serie ese diagnóstico, un poco el de Rosán Bayón y otros, compromete a las democracias liberales occidentales casi en su generalidad. ¿Ya? O sea, todo está, no sé, pienso en el 15M español, no sé lo que ha pasado en Hong Kong, con todas sus particularidades, pero siempre tienen que ver con acusar a la democracia de ser meramente una cuestión decorativa. ¿Ya? Y volvemos a un problema que en algún momento hemos conversado, porque, y sí, la pregunta es, ¿el remedio para eso es distanciarse de la democracia o es más democracia? Y parece que por lo menos la fórmula que han recogido mucho es más democracia. En España se dice democracia real, o democracias radicales se habla, porque pareciera ser que no tenemos otro antídoto para la misma debilidad o para las promesas incumplidas de la democracia que una apelación a una democracia mucho más genuina. Y en esas democracias más genuinas sí parece que se reconocen como otros actores, pero desde luego que es un tema que merece mucha detención, sobre todo en procesos, por ejemplo, como el que estamos viviendo en Chile, que yo lo conversaba, en un año pasamos de tener no solamente la caída o por lo menos el cuestionamiento de un modelo democrático, a estar pensando en una nueva constitución, pero una nueva constitución que ya en cómo se ha gestado su implementación tiene también plantea una serie de dudas, plantea una serie de inquietudes. O sea, la democracia está siempre acechada por un gatopardismo del que cuesta mucho sacudirse, ¿no? Gracias, Tuya. Muchas gracias por tu respuesta. Preguntas, comentarios, observaciones, como para ir cerrando. Si no hay más preguntas, dudas, Tuyan, si quisieras cerrar una última reflexión, una última idea respecto de tu exposición. Bueno, perfecto. Insisto, lo que yo he planteado acá son elucubraciones, hipótesis, tentativas. Me parece que la figura del hoi polloi, de los muchos, es precisamente una figura compleja que no se define. Incluso algo señalaba al pasar, esta noción del lumpenproletariado en Marx también representa una cuestión así como extraña, así como
en cierta medida la pregunta de Lavoisier o de Spinoza respecto a estas servidumbres voluntarias que están asiladas en el pueblo también, y que me parece que hay que interrogar, que hay que examinar con cuidado de cara precisamente a estos procesos políticos que estamos viviendo. Entonces, bueno, eso, y agradecer nuevamente la invitación a la conversación, a esta reflexión bien en tiempo real. Se trata, insisto, como de cuestiones que están en desarrollo y que espero después tener la oportunidad de trabajar más dilatadamente, con más cuidado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Tuyan, muchas gracias por tu presentación, por tu generoso trabajo, por tu acuciosidad. Damos entonces las gracias al profesor Tuyan Yuin y agradecemos a todas, a todos por haber participado. Y mañana a las 10 de la mañana tenemos la conferencia del profesor Paulo Donoso, así que les esperamos, ojalá se puedan conectar. Un abrazo fraterno a todas, a todos, y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, Tuyan. Chao. Chao.